Determinemos las componentes rectangulares de f. En la gráfica tenemos representado el vector componente de f en el eje X y en el eje Y. Determinemos el ángulo de orientación del vector para luego aplicar la fórmula. El ángulo θ va a ser igual a 270 grados menos 30, es decir, 240 grados. Como conocemos el módulo del vector f y conocemos el ángulo de dirección del vector, aplicamos las fórmulas. El módulo de la componente en el eje X va a ser igual al módulo del vector, que es 20, multiplicado por coseno de 240 grados. Utilizando la calculadora, tenemos que esto va a ser igual a menos 10 newton. El módulo de la componente vertical de F va a ser igual al módulo de F, que es 20 newtons, multiplicado por el seno del ángulo, que es 240 grados. Utilizando la calculadora, el resultado va a ser igual a menos 17,32. Hallemos las componentes rectangulares del vector f. Observa que el vector f está en la dirección del semieje negativo de la X. Su proyección horizontal coincide con el mismo vector. En el eje Y, su proyección vertical va a ser el vector nulo. Apliquemos la fórmula para determinar el módulo de la componente horizontal de f. El ángulo que determina la dirección del vector es el ángulo θ y va a ser igual a 180 grados. Hallemos el módulo de la componente de f en el eje X. Para ello, aplicamos la fórmula. F de X va a ser igual al módulo del vector, es decir, al módulo de f, multiplicado por el coseno de la dirección del vector, que es 180 grados. El coseno de 180 grados es menos 1, multiplicado por 20 newton, el producto va a ser igual a menos 20 newton. Por lo tanto, la componente del vector f en el eje X va a ser igual a menos 20 newton multiplicado por el vector unitario y en la dirección del eje X. Hallemos la componente del vector en el eje Y. El seno de 180 grados es igual a 0. 20 newtons multiplicado por 0 me da 0. La componente del vector f en el eje Y es 0j, que es el vector nulo. Para encontrar las componentes rectangulares de un vector, te recomiendo seguir los siguientes pasos. 1. Determinar gráficamente las componentes rectangulares del vector en el eje X y en el eje Y. Una vez determinada la componente horizontal y vertical del vector f, procedemos a determinar el ángulo que determina la dirección del vector, que es un ángulo que tiene como lado inicial el lado positivo de las X
y como lado final el vector, y el cual hemos llamado ángulo θ. El ángulo θ va a ser igual al ángulo completo de 360 grados menos este ángulo que son 60 grados. 360 grados menos 60 grados es igual a 300 grados. Aplicamos las fórmulas que hemos estudiado que nos permite encontrar los módulos de las componentes del vector, es decir, fx y fy. El módulo de la componente del vector en el eje x va a ser igual al módulo del vector, que es 40 newton, multiplicado por el coseno del ángulo, que es la dirección del vector, 300 grados. El coseno de 300 grados, si lo busca en una calculadora, su valor es 0,5. Luego, el módulo del vector en la componente x va a ser 40 newton por 0,5, que es igual a 20 newton. El vector en el eje x va a ser igual al módulo del vector multiplicado por el vector unitario y, que me da la dirección del vector en el eje x, y va a ser igual a 20 newton por i. Fy va a ser igual al módulo del vector 40 newton multiplicado por el seno de 300 grados. El seno de 300 grados va a ser igual a menos 0,866 aproximadamente. A multiplicar 40 newton por menos 0,866, el producto va a ser igual a menos 34,64. El menos nos señala que el sentido del vector es hacia abajo. Si consideramos un vector unitario en el eje Y que nos determine la dirección del vector FYJ, tenemos que el vector componente de F en el eje Y va a ser igual a menos 34,64 newton por J. De esta forma hemos determinado las componentes de F en el eje X y en el eje Y.